Bueno, antes de empezar, quisiera pues darle las gracias a las personas que se tomaron la molestia de llenar el formato pues a su debido tiempo. El resto pues sepan que no descansé desde el domingo de tanta cosa que tuve que mirar. Pero bueno, eh, cosas que solo pasan una vez, que no se repitan, ojalá. ¿Listo? Eh, y además, bueno, pues ya somos dos. Además de esto, pues quisiera comentarles que obviamente esta mañana bien temprano pasé los formularios. Estos los tienen que mirar la gente del laboratorio y a partir de eso, pues no sé si me enviarán la comunicación a mí para que yo se la comparta a ustedes o enviarán la comunicación a todos los que tienen formatos de tal manera que pues podamos realizar la próxima semana la entrega de equipos. No, aún falta por aclarar pues que eh, en qué momento se va a hacer en diferentes citas, también la localización del lugar, pues ellos están mirando si pueden utilizar una casa del instituto la oficina de extensión e investigación, algo así, que es donde el semestre pasado hicieron, recogieron los equipos. Es un lugar amplio, es un lugar fuera del campus, entonces no tendrían que pedir permiso para la entrada, ese tipo de cosas, entonces pues puede ser muy sencillo, si no pues sería en patios. Toda esa información, bueno, se les enviará a lo largo de esta semana. También les enviaremos, cuadraremos los materiales junto con el profesor Jonathan Arquino y con el otro profesor. Ya hay un nuevo profesor. Se abrieron más grupos de análogo. Y se eh, enviará una lista para que ustedes, después de reclamar equipos, pasen la 30 y compren los elementos necesarios, como tal los componentes necesarios, como pues vamos a poner ahí diodos, vamos a poner amplificadores operacionales, vamos a poner MOSFET, vamos a poner BJT, ¿sí? Ese tipo de cosas, de tal manera que pues sea una sola vuelta pues y que pues ese kit quede pues para que ustedes puedan armar lo que necesiten. ¿Listo? Bueno, entonces eso por un lado, para que estén tranquilos en cuanto a qué pasó con ese formulario formulario, perdón, que llenaron, pues no, ahí está, ya se pasó y pues ahí servirá de algo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Me falta abrir el PowerPoint, es que tengo esta clase y cierro todo y me toca de nuevo empezar. Sí, sí, señor, ya estoy grabando, tranquilo. Bueno, a ver. Listo, entonces, no, no tengo ideas de diseño. Bueno, les presento, pues si no han visto, no se han metido al Classroom ni han descargado la página, perdón, el, el PDF que contiene pues el taller de laboratorio número uno. Este se titula Modelamiento y características del diodo. ¿Listo? Bueno, eh, mm, bueno, eh, creo que pues con ustedes es válida la pregunta. ¿En qué parte van? Ya empezaron a ver diodos ideales, diodos reales. Bueno, ¿en qué parte están?
Pues ya comenzamos a ver diodos reales y circuitos con diodos, por ejemplo, que es un recortador, bueno, sobre todo eso. Ah, bueno, uff, van avanzados. Ya, eso es el tema de del próximo taller. Pero bueno, realmente lo que queremos dar acá es como un contexto de general sobre el modelamiento de diodos. Realmente, cómo se hace eh, basado en un elemento nos- que se tiene. Por ejemplo, pues si se hiciera en el laboratorio, si se hiciera pues experimental, pues ustedes tendrían un diodo. La idea sería caracterizarlo. Aquí pues no contamos, o sea, aquí lo vamos a hacer de manera simulada, por eso yo les envié un modelo y a partir de ese modelo, pues ustedes van a, eh, eh, pues van a observar sus parámetros y van a observar las diferentes características que tienen, ¿sí? Entonces, este taller está marcado en tres diferentes partes. Las dos primeras más cercanas y la última un poco más lejana, pero pues igualmente no deja de ser relevante. La primera parte está dada hacia la caracterización del diodo. La segunda hacia una parte de modelamiento. ¿Sí? Ya les haré la noción de pues, cuál es la diferencia. Y la tercera basada en un fenómeno que no se observa en la magistral, pero que es muy común en la experimentación, que se llama tiempo de recuperación inverso. ¿No? Bueno, cada una de estas partes tiene sus circuitos, pero bueno, vamos a empezar con la parte de caracterización. Siendo que ustedes ya vieron los tipos de diodo, pues, o las formas de modelar un diodo, esto pues va a ser más rápido, pero realmente el contexto informativo pues es importante pues. Entonces, digamos que al utilizar un diodo, un elemento semiconductor, cuya idea es realmente que es ser una especie de compuerta que solo sirva para andar en una dirección y no en otra. Realmente bajo ese concepto se fundamenta el modelo más básico de un diodo, que es el modelo ideal. En él, pues simplemente nosotros decimos que cuando tenemos un diodo, tenemos que observar las características o bueno, el comportamiento de los elementos que lo rodean, pues para saber condiciones de corriente y de voltaje. Y a partir de él, pues nosotros podemos decir que si la corriente es mayor que cero, pues vamos a tener un cortocircuito en vez de dicho diodo. Pero sí, bueno, y obviamente, como es un cortocircuito, el voltaje va a ser igual a cero. ¿No? Ahora, en el caso contrario, donde ID sea igual o menor a cero, vamos a tener que esto se va a ver como un circuito abierto. ¿Sí? Y pues el voltaje entre el diodo va a ser diferente de cero. Esto es lo más básico. Esto realmente es, como les digo, parte de la esencia del diodo. Sin embargo, pues para crear esto en la vida real es muy difícil. Se necesitan, necesitan dopamientos bastante grandes pues para reducir mucho el voltaje que consume el diodo. ¿Sí? Y es que pues para funcionar eh, este diodo funciona como una especie de peaje. ¿Sí? Si la corriente quiere pasar, pues tiene que consumir una pequeña cantidad o bueno, tiene que recaer un poco de potencia dentro del diodo. ¿Sí? Y pues obviamente eso influye en que tenga una caída de voltaje. Entonces, pues el segundo modelo
es el que se plantea a partir de una fuente de voltaje. Este modelo, aunque pues obviamente no es el más fácil, es como el más adoptado porque pues reúne buenas cosas de realmente lo que está pasando y de la facilidad de manejar pues como más sencillo o resolver los circuitos más fácil. Entonces pues aquí tenemos la diferencia en que si la corriente es mayor que cero, el voltaje del diodo será igual a 0. Por tanto, en vez de verlo como un cortocircuito, lo veremos como una fuente. Y en el otro sentido, pues sí, realmente tenemos básicamente lo mismo. Bueno, ahora, realmente, ¿qué pasa con el diodo? El diodo funciona, o bueno, el gasto de voltaje depende mucho de qué cantidad de corriente lo traspase. Si lo traspasa corriente más pequeña, pues obviamente el voltaje que se consumirá para que pueda pasar esta corriente no será tan alto como si estuviera pasando una corriente muy grande. Entonces, pues para esto realmente un señor de apellido Schottky se interesó en el estudio de semiconductores y llegó a una ecuación la cual pues relaciona correctamente los valores de voltaje y de corriente. Sin embargo, esta ecuación no es lineal, pero bueno, vamos a ver eh, algunas cosas importantes de ella. Este sería el modelo basado en la ecuación, uy, basados en la ecuación de Schottky. Uy, joder, madre. Ayer, esta mañana creo que lo escribí diferente y no tuve tiempo de buscarlo. Bueno, me perdonan si así no se escribe, pero Shotki. ¿Listo? Eh, entonces, la cosa es que nos dice que cuando el diodo está encendido, la corriente que pasa por el diodo puede estar relacionada a partir de un parámetro llamado corriente de saturación intrínseco del diodo y tiene una relación exponencial con lo que es el voltaje y pues este voltaje se divide por otros elementos. Entonces, tenemos dos parámetros intrínsecos IS y BD, perdón, BD, eta, y tenemos un parámetro que es BT que es directamente proporcional a la temperatura que le estemos aplicando al diodo. Es decir, entre más voltaje le apliquemos al diodo, si hay un cambio grande de temperatura, vamos a hacer que la característica de voltaje y de corriente de nuestro diodo cambie. Este voltaje térmico depende de dos constantes, que es la constante de Boltzmann, la carga del electrón y la temperatura, pero pues esta temperatura en grados Kelvin. ¿Mm? Bueno, siendo que estos dos son constantes y este depende directamente de la temperatura, queda simplemente decir que cuando nosotros queremos caracterizar un diodo, queremos saber qué hace ese diodo diferente a otro diodo, por qué las referencias son diferentes, pues solo basta con decir que pues tenemos diferente corriente de saturación y diferente valor de coeficiente de emisión.
Pues, es importante decir que siempre tiene que estar entre 1 y 2, ¿sí? Dependiendo del dopaje que se le ponga. Ahora, esta ecuación, eh, teniendo los valores de voltaje, eh, no se hace tan difícil, no se hace tan complicada. Teniendo el valor de voltaje, los parámetros, podemos hallar fácilmente la corriente. Pero pues metido en una ecuación hace que el diodo pues sea un elemento no lineal y pues hace muy difícil resolver este tipo de ecuaciones. Y es ahí en cuanto nosotros vamos a la otra parte de modelamiento, que es decir, bueno, pues ya tenemos el modelo exacto, ya tenemos el modelo que funciona pleno, ¿sí? Ahora vamos a mirar un método para aprovechar este modelo, pero utilizarlo con cosas más, utilizarlo de una manera más sencilla. ¿Mm? Y es ahí donde entra el modelo que les voy a presentar. Bueno, antes de esto, decir que si se han encontrado la ecuación un poco distinta, hay veces meten un 1, no se preocupen. Lo que pasa es que el 1 hay veces lo obviamos cuando tenemos valores grandes de voltaje y por tanto pues este valor de exponencial es mucho más grande que 1. En cuanto a este precepto, pues se nos permite dar esta fórmula. Ahorita vamos a ver pues por qué es importante. Pero bueno, ahora seguimos con el modelo que nosotros vamos a realizar aquí en la segunda parte, que es el modelo de resistencia dinámica. Este modelo, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos el modelo exacto, tenemos la vaina funcionando bien, bacana, tal, pero al hallar, o sea, al meter un circuito no lineal, pues se complican mucho las cosas. Necesitamos realmente tener un modelo que, que junte como la facilidad de las dos, de pronto la facilidad del modelo de fuente de voltaje y la del modelo Schottky. Entonces, bajo esos preceptos se analiza una forma de linealización que permite reemplazar nuestro diodo por una fuente y una resistencia. Como así. Ah, no, vamos a poner. Bueno, por ejemplo, si nosotros vamos y trazamos una línea eh, una línea. Uy, bueno, bueno, trazamos la línea de carga, la curva característica del diodo, este es el punto de trabajo y trazamos una línea tangente, perdón, ya, tangente a la curva característica del diodo, pues vamos a tener una zona, fíjense ustedes, en donde prácticamente esta línea roja es igual a esta línea azul. ¿Mm? Prácticamente son las mismas. Si nuestro voltaje no va a cambiar mucho, prácticamente podríamos usar esta línea roja en vez de la línea azul para mostrar cómo funciona nuestro diodo. Bajo este precepto, pues se encontró pues que obviamente nosotros podemos linealizar esta curva, que volverla pues la azul, volverla roja prácticamente, ¿sí? Aprovecharnos de eso y utilizar, como les digo, eh, o bueno, cambiar el diodo por lo que sería una fuente seguida por una resistencia. Esta fuente tiene un valor de voltaje umbral
y esta resistencia es la resistencia dinámica. ¿Cómo se hallan estos datos? Bueno, de esta línea roja que se traza, el punto de corte con el eje X va a representar el voltaje Vt. Si lo ven acá, funciona perfectamente porque es un voltaje como un DC, un offset, que se le pone al voltaje del diodo. Ahora, la parte cambiante, variante en función del voltaje, va a ir representada por una resistencia, cuya pendiente va a estar, va a estar, o bueno, se va a dar a partir de, pues, qué tan pendiente está esta curva. Y el inverso, pues, resulta ser la resistencia dinámica. Entonces, entre más pequeño este valor, va a significar que esta línea está más parada y va a tener menos cambio de voltaje con respecto al cambio de corriente. Eso como para que verle el significado físico que estamos, que queremos que ustedes lo vean. ¿Sí? Van a tener que mirar, van a tener que hacer el ejercicio mirar, ah, de mirar cómo realizar esto, mediante cálculo, pues sacar la línea tangente, ver el punto de corte, ver la pendiente, pero pues servirá bastante pues para tener un modelo eh, que permita pues juntar las dos cosas, la precisión del modelo de Schottky y la facilidad del modelo de fuente de voltaje. ¿No? Bueno, eso como en cuanto a contexto. No sé si tienen alguna duda hasta acá, muchachos. Recuerden que siempre pueden hacerme cualquier duda eh, abriendo el micrófono. ¿No? Esto realmente es contexto, ¿sí? Como para que sepan a lo que vamos, ¿sí? Entonces, en la primera parte se busca obtener los valores de corriente de saturación y coeficiente de emisión y ver cómo funciona ante los cambios de temperatura. En la segunda, pues queremos que a partir del modelo encontrado, el modelo exponencial o el modelo de Schottky, pues obtengan lo que es los valores de voltaje umbral y resistencia dinámica. Bueno, en el tercer punto, pues ahorita nos vamos a enfocar. Por ahora, bueno, para realizar esta curva, para saber cuál es el valor o bueno, cómo sacamos esto, ¿sí? Esto, para esto hay un método. Para esto, mm, nosotros podemos realizar mediciones de nuestro diodo y a partir de eso, pues utilizar herramientas de cálculo, o bueno, herramientas de métodos numéricos más bien, para saber cuáles son los valores de eta y de corriente de saturación. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso mediante el simulador? ¿Sí? ¿O cómo haríamos eso en la vida real? Ok, bueno, entonces empezamos realizando un sencillo circuito que tiene una resistencia, un diodo y una fuente. Es el circuito 1 que se les pone. Ustedes deben calcular la resistencia R1. Sin embargo, pues yo aquí lo que voy a hacer es simplemente ponerle un valor un poco más alto del que ustedes les va a dar. Pero pues igualmente vamos a ver para qué.
va a servir esto, ¿no? Bueno, tenemos aquí el circuito. Le ponemos un nombre, pongámosle un nombre acá. Por ejemplo, pongámosle voltaje de diodo, pues, BD. Y listo. Bueno, entonces, nosotros en la vida real lo que empezaríamos a hacer es empezar a poner la fuente de DC, variándola entre 0 y 25 como se nos dicen las instrucciones. ¿Sí? Y nos dice, entre intervalos, no sé, más o menos de 1 voltio, más o menos. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, también lo podemos hacer aquí en el simulador, no hay ningún problema. Sin embargo, pues siendo que estamos utilizando una herramienta poderosísima como es este simulador, realmente resulta muy mamón sacar uno a una cada una de las de mediciones y a partir de eso ponerlas en un Excel y hacer la curva que pues queremos observar. No es, no es eficiente. ¿Qué pasa? El simulador, como les he presentado antes, tiene una serie de formas de funcionar. ¿Sí? Vemos la clase pasada, pues el DC y el AC. ¿Sí? En DC y en función del tiempo. Ahora vamos a ver que hay una variación del DC que es un barrido, DC Sweep, que lo que busca es realizar varias mediciones en DC de tal manera que podamos obtener una tendencia a partir de ellas. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, lo que vamos a hacer es ponerle eh, el DC Sweep para que cambie el valor de esta fuente. Entonces, lo primero que vamos a poner acá es el nombre de la fuente que queremos que varíe, B1. El tipo de barrido puede ser lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o octavas, por octavas, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? O sea, creciendo como exponencialmente. Por décadas, que es un crecimiento exponencial más marcado, es decir, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. O simplemente pues con una lista, uno le pone los valores que necesite y ya. Sin embargo, pues aquí lo vamos a hacer lineal. Empezando como nos dice la guía desde el 0 y empezando y terminando por 25. Así, el incremento, eh, ¿cuál podría ser? Yo lo podría poner de uno en uno. Sin embargo, pues como antes les he dicho, a mí me gusta ver las cosas fluidas. O sea, darle por lo menos unos 100 pasos de resolución entre el inicio y el final. Y pues aquí no será la diferencia. Listo. Bueno, ¿qué nos va a salir en cuanto empecemos este tipo de simulación, este tipo de solución del circuito? Eh, ok, esto vamos a guardarlo pues para que... eh, porque me está saliendo algo de otro circuito. Ah, bueno. Bueno, no debería salir esto. Bien. En vez de salirnos una pantalla con valores DC fijos, nos sale una gráfica en donde el eje X está denotado por el valor al que le estamos haciendo barrido, es decir, al valor de la fuente. Sin embargo, eh, pues aquí podemos ver podemos ver qué, podemos ver cómo eh, cada una de estas variables, pues. Sin embargo, pues lo que realmente necesitamos es poder ver no en X
el voltaje de la fuente, sino el voltaje del diodo. Para quedar como en esta, o sea, queremos tener una curva como esta. Tenemos que tener en el eje X el voltaje de diodo y en el eje Y la corriente de diodo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues cambiamos el valor del eje. Esto se puede hacer para cualquier tipo de simulación. Si en el eje X, el eje independiente, le damos clic derecho, nos aparece una reglita y ahí le damos clic. Nos va a aparecer qué cantidad, qué variable queremos plotear. Yo aquí no quiero que se plotee V1, sino quiero que se plotee el valor del voltaje de VD. Ojo con esa nomenclatura. Las minúsculas y las mayúsculas no importan en ese programa, pero importa que, pues, o sea, si le pongo solo VD no me va a medir nada. Yo lo que quiero es medir el voltaje de VD. Por eso se pone V entre paréntesis VD. Tal manera que, si observamos, ya tenemos nuestra corriente. Tenemos en el eje Y la corriente de diodo y en el eje X el voltaje de diodo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo van hasta ahí, muchachos? ¿Bien, mal, con dudas, sin dudas? Profesor, Sí, señor. ahí lo que se graficó fue la corriente del diodo, ¿sí? O sea, se presionó en el diodo para que graficara eso, ¿sí? Claro, sí, señor. Claro, entonces en el eje Y se grafica yo lo que le dé clic. ¿Sí? Aquí podemos ver graficados voltajes, lo que sea. Pero claro, si le doy encima del diodo, le doy doble clic para que sea la única variable que me muestre, pues obviamente va a mostrar corriente. ¿Alguna otra Vale. pregunta? No. Bueno, listo. Tenemos la curva, ¿cierto? Ahora, esto mismo lo podríamos haber hecho pues a mano. O sea, es decir, en el laboratorio pues tendríamos nuestro diodo, iríamos aumentando el voltaje de la fuente y le tomaríamos diferentes lecturas. Y nos daría esto. Sin embargo, pues aquí nosotros en la simulación estamos limitados a que pues el LT Spice nos permite visualizar las funciones, pero no permite o no tiene la capacidad de hacer una tendencia para saber qué está pasando con esas mediciones. Él nos las muestra, pero no puede decidir si tiene forma de exponencial, si tiene forma lineal, si tiene forma polinómica. Él no puede saber eso, ¿sí? Él solamente lo muestra, pero más allá no puede tener acceso o no puede tener esa capacidad de análisis de datos. Entonces, tenemos que pasarlo a un elemento que sí nos permita saber, pues, a qué factores representan eh, esta curva, eh, pues, esta curva como tal. Entonces, aunque no podemos utilizarlo acá, LT sí nos da la oportunidad de sacar los resultados que nosotros tenemos. No como una imagen, sino como una serie de mediciones organizados en una especie de tabla. Entonces, pues, para obtenerlo, simplemente pues nos vamos a parar aquí en la ventana, en el punto raw, que es como tal la simulación, ¿no? El resultado de la simulación, y le vamos a dar en File, buscar, le vamos a dar
exportar datos como texto. A partir de esto, pues nosotros podemos elegir qué variables queremos que el programa no lo ponga en un blog de notas, ¿sí? En en un archivo de texto. Yo, por ejemplo, quiero y necesitamos que nos ponga el voltaje BD y la corriente ID. Listo. ¿Dónde se va a grabar? Acá. Listo. Perfecto. Listo. Ya lo guardamos. Ahora, bueno, ninguno me preguntó por qué todavía esto seguía en uno. Esta orden sobrescribe lo que tenga acá, entonces pues este uno no importa. Pero bueno, listo, pareciera que no pasó nada. Sin embargo, pues si vamos al directorio en donde pues estábamos parados, vamos a encontrar que efectivamente, uy, espérenme, ¿cuál era el directorio? Taller 1 draft.x. Sí, ok. Me dice que lo sobregrabé, pero... mm. 2022. 2021 uno. Ya. Vamos. Otra vez, otra vez, otra vez. Un momento. Acá. Listo. Bueno, qué pena la demora. Bueno, aquí ya tenemos el draft. Eh, Queda un archivo de texto y fíjense ustedes que tiene todos los resultados que componen lo que es esta curva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 102, perdón, diferentes resultados acá. Listo, entonces ya los podemos utilizar en otro software que sea capaz de realizar tendencias. Ahora, pues podemos utilizar MATLAB, podemos utilizar Python, podemos utilizar R. Sin embargo, pues yo creo que lo más conveniente, pues resulta utilizar simplemente eh, lo que es Excel. ¿Sí? Excel también tiene la capacidad. Pero entonces, una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Ustedes saben que el manejo de puntos y comas en Excel es algo como muy, no por decir complejo, sino por decir como mamón. Excel, si uno le pone un punto, no detecta que fuera un número. ¿Sí? Solo con comas detecta que son decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de llevar esta información a Excel sería cambiar el valor de los puntos por las comas. Si no hacemos esto, no va a salir absolutamente nada porque el programa se va a ver confundido de dónde hay decimales y dónde no los hay. Aquí ya hay un punto, ya hay una coma, aunque no se vea bien, pero bueno, le damos reemplazar y efectivamente ya vamos a tener comas en vez de puntos para que esta información lo pueda leer mucho más fácil Excel. Bueno, listo, vamos a ver. Bueno,
Entonces, obtenemos los datos, simplemente es cuestión de exportarlos desde desde el texto. Y acá vemos que eh, al importar el, eh, el archivo de texto, vamos a tener una serie de... bueno, aquí ya está listo. O sea, el mismo programa hace la detección. Sin embargo, hay que saber, o bueno, tener en cuenta el delimitador que tiene el formato. LTSPy siempre bota los resultados con un tabulador. ¿Sí? En, no los bota con espacio, porque por ejemplo si dejamos que el delimitador sea un espacio, pues miren que no hay diferencia entre un dato y el otro. Entonces ya saben, importante pues tener eso en cuenta para que se nos formen columnas tal cual nosotros querríamos, ¿sí? Tenemos bueno, esta tercera columna que de pronto no expliqué, esto realmente es asociado, el valor asociado a la simulación, que en este caso es el valor de la fuente. No lo necesitamos, pero pues igualmente sale por defecto. Entonces, bueno, vamos a cargarlo. Igualmente solo vamos a usar el valor de voltaje de corriente y corriente y voltaje de, perdón, voltaje de diodo y corriente de diodo. Bueno, aquí vamos a ver que efectivamente si graficamos nuestros datos, vamos a obtener la misma curva que teníamos anteriormente, tal cual. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, es que se me cortó un poco. Cuando queríamos exportar los datos, era clic derecho y ¿qué seleccionábamos? No, era Para generar el TXT con los datos. tener acá y en File aparecía exportar. Ah, ok, vale, sí, se lo agradezco. Gracias. Listo. ¿Una otra pregunta? ¿No? Ok. Profe, qué pena, cómo fue que hizo la gráfica? ¿Seleccionó los datos de VDEI y los gráficos en el Sí, plano? sí, le di en insertar, le di, en vez de darle insertar gráfico de líneas, le puse que me insertara un gráfico de dispersión. Ahí reconoce que permite usar, o sea, ese es fácil para comparar dos conjuntos de valores que están en pares. Y ya, listo. Vale, gracias. Bueno, entonces, listo, para sacar la tendencia solo tenemos que estar sobre la línea y darle clic derecho y agregar línea de tendencia. Sin embargo, pues miren acá. Nos aparecen opciones como exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. Sin embargo, observen una cosa. La opción de exponencial no está disponible, lo cual es muy raro porque pues obviamente nuestra curva busca ser exponencial, ¿no? O sea, la idea es que salga así porque pues ya sabemos que nos tiene que dar algo exponencial. Bueno, ¿qué pasa? Realmente eh, nosotros aquí, cuando elegimos los valores de una manera tan rápida, metimos varios valores que lo que van a hacer es ruido a nuestras mediciones. El primero de todos, bueno, ¿en algún momento alguna exponencial puede tener un punto 00? No, la función exponencial tiene una asíntota en cero, es decir, nunca lo va a tocar. Por eso nos está marcando el error. Al tener
ese punto 00 ahí, estamos dándole como la insinuación al programa de que el conjunto que tenemos acá no es exponencial. Entonces, pues, quitémoslo. Cuando lo quitamos, pues bueno, volvemos a repetir la línea de tendencia. Y vamos a ver que en este momento sí se nos abre la posibilidad de que sea una exponencial. Listo. Entonces, what? Y salió muy igualito. No le creo. A ver. Exponencial. Uy, salió pero de una. Vea pues, milagrazo. Ok, entonces, ok, cosas a tener en cuenta. Bueno, pues aquí nos da la tendencia, es que no se ve uno sobre otro, pero, o sea, aquí ya está una línea de tendencia. Le ponemos que nos salga la ecuación y nos salga el valor de r cuadrado. Y el valor de r cuadrado lo que nos dice es la precisión que tiene eh, como tal esta curva. Bueno, es una precisión muy buena. Normal, no sé por qué dio tan bien. Pues esto depende de muchas cosas. Eh, Aquí tenemos una limitación en los métodos numéricos que se utilizan para esto. Realmente esta mañana les juro que me salió un R cuadrado de 0.94. Ahorita me salió de 1. ¿Qué pasa? Esto depende mucho de la cantidad de datos que uno elija. ¿Sí? Entonces, o sea, el método numérico se basa o sea, depende, el valor que encuentre es dependiendo del número de datos, dependiendo de cuáles datos toma, si algunos puntos son más útiles para otros, cosas así. O sea, realmente es un poco mamón y que salga un R cuadrado igual a 1. O sea, esto es un milagro realmente. ¿Sí? Pero bueno, tenemos ahí nuestra ecuación exponencial. ¿Y a qué corresponde esa ecuación exponencial? Bueno, pues realmente corresponde. Creo que fue porque le cambié el valor de esta resistencia. Bueno, o sea, depende de muchas cosas. Si no, o sea, lo más acertado es tener un R cuadrado por encima de 0.95. Ya con eso, pues, ya sabemos que estamos mm, bien. Ahora, ¿qué viene a significar esta ecuación? Bueno, realmente, si nosotros miramos, eh, en el eje Y estaba corriente de diodo. En el eje y en el eje X teníamos voltaje de diodo. Es decir, si reemplazamos Y por ID y X por BD, vamos a tener justamente la ecuación dada por el modelo de Schottky. ¿No? Tal cual. Y pues, si caemos en cuenta, pues, o sea, el elemento que multiplica la exponencial es efectivamente el valor de corriente de saturación. Y el valor que utilizamos con BD, o bueno, el valor que comparte BD realmente es la unión de estos dos. El inverso de la multiplicación de eta y BT, que es igual a 38.661.
sabiendo que BT depende de la temperatura y que la temperatura, si yo no la cambio en mi simulador, es de 27 grados centígrados. Bueno, puedo sacar el valor de BT y a partir de eso despejar el valor del coeficiente de emisión. ¿Mm? Elegante, elegante. Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Profe, y entonces ahí el valor de n se tomaría como uno o ya no lo tomado como hizo. No, el valor se está buscando. Fíjese usted, o sea, tengo el valor de BT, pues simplemente despejo eta. ¿Sí? Ah, pero Pues, ahí explicando al BT, entonces, no me ya entendí, es que vi eso como un 2 qué pena. claro, el BT pues se halla a partir de 27 grados y pues ahí da el valor, 38.661. Bueno, entonces, este es el procedimiento que se realiza para tener lecturas de el- la corriente de saturación y, y el coeficiente de emisión. ¿Sí? Cuando cambie la temperatura, obviamente va a cambiar esta curva, se va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, según el cambio de temperatura. Queda como tarea, pues, que ustedes averigüen cómo en LT Spice se realiza el cambio de temperatura. ¿Sí? De tal manera que, pues, cambie el valor de voltaje térmico y obviamente cambie esa relación. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, esto yo sé que hasta no probarlo, pues uno dice, ah, bueno, pues está como fácil, sencillito de sacar. Pero bueno, pues es cosa de que ustedes ya le metan mano y pues ahí va, mire, va saliendo. Bueno, adicionalmente, ¿qué más podemos mirar? Bueno, eh, ¿cuánto se quedé con la duda del cálculo de BT? Ah, un momento, calculemos acá. Mm, 0.25 más o menos por 38.1 dividido 9. Ok, bueno. A 0.025 y 1 dividido 0.96. El eta a mí me da D. Y pues si alguno tiene calculadora, pues corregirá. De 1.041, considerando el voltaje térmico como 25 milivoltios. ¿Mm? Y pues este valor de corriente de saturación está en amperios, ¿vale? Bueno, en cuanto a este procedimiento, pues es el necesario para realizar la primera parte. Espero que pues les haya quedado claro, que no lo vean tan complicado. Y bueno, ya queda en sus manos pues realizarlo y pues en algún momento que no le salga, pues vamos a ver qué hacemos.
¿sí? En la próxima clase. Sin embargo, pues queda otro tema, pues, uy, me ha rendido bastante esta clase. Queda otro tema que se trata de la última parte, que es la de tiempo de recuperación inverso. ¿Mm? Entonces, vamos a abrir y vamos a ver pues más o menos cómo es. Bueno, tenemos aquí el circuito ya montado, tenemos los modelos, tenemos un modelo, ¿no? Y tenemos, bueno, una función de pulso con un diodo y una resistencia. Nada raro. Bueno, ¿qué pasa? Primero que todo, ¿cómo hacemos para nosotros crear un, una, o bueno, tenemos la función pulso, pero si nosotros nos centramos acá, pues tiene bastantes datos que no sabríamos para qué es cada cosa. Bueno, yo les voy a indicar pues cómo hacer pulsos, ¿no? Bueno, ok, los primeros valores, el voltaje inicial y el voltaje entiendan que eh, obviamente en un pulso tenemos dos estados. Tenemos estado 1, estado 2. O sea, aquí lo llaman estado inicial o estado en apagado y estado en encendido. Por ejemplo, acá el estado inicial es 10, por eso esta línea azul empieza desde el 10. Al darse el cambio, pasa al voltaje de encendido o, bueno, voltaje en un segundo estado. Entonces aquí denotamos entre qué y qué valores, entre qué y qué rango van a estar nuestros valores de voltaje, ¿no? Segundo, bueno, tercero realmente, el tiempo de delay. Es que simplemente en ocasiones nosotros no queremos que eh, nuestra simulación empiece exactamente en cero, sino nosotros queremos que como que se demore un poco en empezar y ya luego empiece. Por ejemplo, acá, vamos a ver, vamos a ponerle 0.1 o 0.001 para que se demore un milisegundo. Vamos a ver. Listo. Ah, no, era 0.1 milisegundos, es mejor, para que quede más claro. El tiempo en que demora en empezar esta simulación es 0.1 milisegundos. ¿Sí? No empieza de una, ya no empieza de una, ya de 10 a menos 10 de una, sino que se demora su tiempo y ya luego hace el cambio. ¿Sí? Véanlo como una especie de fase, por decirlo así. ¿Mm? Bueno, ¿qué más datos podemos meter acá? Vamos a dejarle este tiempo en cero. Listo, tenemos dos muy importantes que son tiempo de subida y tiempo de bajada. ¿Qué denotan estos tiempos? El cambio entre un estado y el otro estado. Una compañera de la clase pasada me decía, profe, ¿no podemos dejar esto en cero siempre? Yo le decía, no, no se puede. ¿Por qué? Porque las fuentes ideales no existen. No existe una fuente que pase de cero a uno de manera inmediata. No existe. ¿Sí? O sea, sin utilizar un instante de tiempo. Eso sería imposible. Tendría una energía infinita ese cambio. ¿Sí? Por tanto, pues realmente podemos poner valores muy pequeños para asemejar que esto sea lo más cuadrado posible. Pero más allá de eso no podemos hacer nada. Hay veces en algunas aplicaciones que esto nos sirve para
tener no señales cuadradas, sino señales diente de sierra. Pero bueno, en ese momento pues necesitamos que sean muy pequeñas. Y de hecho, pues si vamos a ver, aquí no están lo suficientemente pequeñas. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, la parte que queremos ver, el fenómeno que queremos observar, está aquí, en esta parte. ¿Sí? Es el momento en el que los portadores minoritarios están orientados para dejar pasar la corriente y de la nada viene un cambio abrupto y el diodo pues no puede reaccionar lo suficientemente rápido, entonces empieza a soltar portadores minoritarios para que no se crea un canal de paso de corriente, pero mientras pues algo de corriente va a entrar. Entonces pues hay ni modos. Este es el tiempo en que demoran como tal resetearse por decirlo así, el diodo. ¿Sí? Ya después de este punto ya funciona tal cual es. Entonces por eso les decía, es un fenómeno muy común en el laboratorio, pero que en la clase magistral no se ve. Realmente es un, o sea, algo que si nosotros estamos trabajando con señales de frecuencia muy alta, se busca que no tengan los diodos. Por eso se dopan de manera diferente. Van a ver la diferencia entre el 1N4004 y el 1N4148. Pero bueno, ¿por qué les decía que no servía ese tiempo de subida, ese tiempo, bueno, el tiempo de bajada más bien? Por esto, fíjense ustedes, el cambio no es inmediato, lo puedo ver. Si le hago un zoom, voy a ver que efectivamente esto está, o sea, el cambio empieza acá y tengo un tiempo de bajada muy grande porque aquí hay un espacio grande. Y si se supone que nosotros tenemos que medir desde el comienzo hasta el final, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esto no nos sirve. Tenemos que cambiarle y aumentarle el valor, o bueno, disminuirle más, perdón, en 100 veces el valor del tiempo de bajada y el tiempo de subida. De tal manera que efectivamente ya voy a tener mi simulación tal cual la necesitaba, que era habiendo un cambio lo más rápido posible entre un estado 1 y un estado 2. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos mirar de esta fuente? Ya tenemos el rango de valores, ya tenemos los tiempos de subida, el tiempo de bajada, el delay. Falta es simplemente saber cuál es el periodo de esta señal y cuánto tiempo va a estar encendida, que es lo que nos dicen los dos elementos que siguen. Primero que todo, cuadremos el periodo. Bueno, un periodo de 0.001 o un microsegundo eh, nos sugiere una frecuencia de 1 kHz. Hasta ahí bien, pues está sin problema. Ahora, el tiempo de encendido, ¿qué significa? El tiempo de encendido es el tiempo en el que el estado en donde este voltaje es negativo, pues está presente, más que en ningún otro momento. ¿Sí? O sea, es el tiempo en el que el estado 2 se evidencia en la fuente. Ahora, ¿yo por qué lo dejé de 0.005? O bueno, de 0.5 milisegundos. Tal cual porque quería que o sea, de todo mi periodo de 1 milisegundo, la mitad estuviera marcado por el estado 1 y la otra mitad por el estado 2. De tal manera que fuera una señal cuadrada, ¿sí? Con un ciclo útil del 50%. Es decir, que estuviera perfecta, o sea, perfectamente, o sea, es perfectamente simétrica. ¿Sí?
Y finalmente el número de ciclos, si solamente quiero que se realice un ciclo, pues le pongo un ciclo, 2 ciclos, 1000 ciclos, lo que sea. Pero bueno, este aquí yo se lo dejo en blanco porque yo quiero que mi señal sea periódica. Ok. Bueno, acá en mi simulación, ¿yo en qué me tengo que enfocar? Bueno, me tengo que enfocar en cuánto tiempo tarda esto en volver a cero. Pero, bueno, aquí tengo que mirar que en ningún momento yo encuentre elementos como estos. Por ejemplo, así, estos cortes cuadriculados hacen que no haya una corriente, correcta fluidibilidad, tal vez. Bueno, miremoslo así. Yo pongo muy pocos pasos para mi simulación. Lo que va a pasar es que no voy a poder medir el tiempo correctamente. Miren lo que pasa. Antes como antes la línea era super fluida. Ahora miren esto. Sube, baja, es un pico así feo. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente en estos momentos el sistema tomó muy pocos valores para representar entre cada uno de estos estados y pues ahí realmente hizo un mal cálculo. ¿Qué es necesario? Bueno, pues efectivamente, yo siempre les digo, si yo quiero ver de un extremo, de uno a otro lado, es muy necesario tener por lo menos 100 simulaciones entre uno y ese estado. También lo mismo acá. Debería tener 100 simulaciones metidas acá, de tal manera que siempre se asegure que la señal tiene una correcta fluibilidad. O bueno, o sea, que es más suave, lo que denota que hubo una convergencia en el algoritmo para saber el valor de simulación del circuito, de este circuito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en estas simulaciones, lo que primero recomiendo es que ustedes se enfoquen en solo una parte. Aquí yo le puse dos, pero hasta dos sobra. Realmente lo que me importa es esto de acá, ¿no? Entonces, pues esto está perfecto hasta unos 10 microsegundos. Es decir, yo no necesito simular hasta 2 milisegundos y puedo solamente dejar 10 milisegundos. De tal manera que efectivamente solo se ejecute esta parte. Fíjense ustedes. Ahora, para que esto tenga la correcta fluidez, pues bueno, tengo que poner un valores de simulación de máximo paso de simulación muy pequeños. De tal manera que, fíjense ustedes, tengo el resultado correctamente. Una fluidez se denota que efectivamente el algoritmo de convergencia de las simulaciones, pues o sea, se efectuó de manera correcta. ¿Mm? Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, ahí en el, en el, en donde se coloca como el time step y todo eso, no se puede colocar, digamos, U para micro, M para Cl- milis, P para claro, pico y así. claro, sí, señor. Aquí funciona con siglas. Por ejemplo, acá, en vez de esos tres ceros, puedo poner una M. O una M minúscula. O puedo poner una U y poner 10. Eh, Acá también, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3.
Estos son 100 pico. Uy, perdón. Claro, los puedo poner sin ningún problema. A mí me gusta poner ceros, pero claro, 100 pico. O bueno, 10 pico, dejarlo. Wow, creo que aquí me equivoqué en algo. Sí, 0. No, es 0.1 milis. Pues eso, bien. La idea es que tampoco pongan tantos pasos porque pues miren que efectivamente aquí lo que está pasando es que eh, se extiende mucho la simulación. ¿Sí? Pero bueno, nada del otro mundo pues. La idea es que pues tengan sea esto fluido, pero pues tampoco que se demoren tanto. Por eso les digo, señalen bien en dónde quieren que pase a los límites que quieren ver. Por ejemplo aquí, yo necesito simplemente hasta 5U. Uf, ¿qué pasó? Ah, ya. Ujú. Bueno, más preguntas, muchachos. ¿No? ¿Ninguno adicional? Juan David. Bueno, entonces realmente esa es la idea. O sea, ya ustedes entrarán a mirar, verán qué les funciona, qué no les funciona. La otra clase es justamente para eso, para resolver dudas. Pero pues bueno, aquí les doy las nociones básicas que deberían tener pues para realizar su taller. ¿Listo? Entonces pues muchachos, si no hay alguna otra duda, alguna otra cosa, eso sería todo por hoy. ¿Mm? Pues gracias a ustedes por su asistencia y su atención. Espero se haya entendido todo correctamente. Y bueno, muchachos, espero que tengan una buena semana y quedo pendiente en la comunicación del laboratorio pues para que ustedes se agenden para la próxima semana la entrega de equipos. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta con respecto a eso. Ujú. Sí, señor. Eh, es que precisamente el día de hoy, pues nos escribió, yo estoy solo con el compañero Ángel Ujú. y pues estábamos en busca del tercer compañero y apenas nos respondió uno, pero lo que pasa es que nosotros ya te enviamos el formato el día de ayer, entonces pues ahí sí se podría con el compañero o ya no se puede. Ah, ya lo envié, pero de pronto podría enviar una actualización si no la han leído. ¿Cuál es el nombre del compañero? Profe, pues Sí. o sea, se lo preguntó, ¿sí? Y pues yo le respondí como con el link de, de donde estamos nosotros dos, pues para cuadrar todo, pero no se ha unido al grupo ni nada, entonces tampoco sé. Y lo que nos dijo es eh, que tuvo problemas con el internet o algo así, entonces no sé cómo Muchachos, sería ahí, la porque es que decisión es de no sé quién ustedes. es siquiera. La decisión es de ustedes, pero realmente o sea, yo los pasé esta mañana es para o sea, para que encabezaran la lista de pedidos. Entonces, pues, no sé qué tanto pues se puede hacer ahí.
Ok, pero Y sí, ustedes, es que igual no sabemos nada del compañero, o sea, y entre Juan David y yo nos conocemos, entonces, pues, ni idea. pues si saben que trabajan bien, bueno, ahí será, es cosa de ustedes, pues. Pero bueno, si acaso hablamos, si deciden algo, pues más tarde, pues por un correito ya. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, muchísimas gracias de nuevo por su atención y pues que tengan una buena semana. ¿Listo? Cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Vale, Hasta profe, luego. gracias. Muchas gracias.